Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la sesión número 5 del módulo 3 de nuestro diplomado en Administración y Gestión de Servicios de Enfermería. El tema que vamos a revisar hoy es ciclos y modelos de calidad derivados de la gestión efectiva. Un tema muy importante y vamos a comprender bastante, espero que bastante bien, cómo funcionan los ciclos y por qué a veces es tan difícil implementar un ciclo. Y es que la respuesta más simple a esa pregunta es precisamente son ciclos, es decir, tenemos que poder implementarlos una vez y continuar implementándolos todas las veces que sean necesarias con las debidas correcciones, los debidos aprendizajes de cada una de esas veces, pero al finalmente tenemos un ciclo, es decir, algo que va a empezar y va a terminar constantemente y repetidas ocasiones, tantas como sean necesarias. Bueno, vamos a empezar con nuestro concepto más importante de la sesión, que es la mejora continua. Y este es un esfuerzo permanente para optimizar todo tipo de productos, servicios o procesos. Cada uno de estos esfuerzos constantes puede tener como objetivo mejorar partes de un todo, dividiéndolo en muy pequeñas partes o en grandes partes, pero al final siempre estamos hablando de una generalidad, y eso es quizá una de las cosas que más complican la aplicación de los ciclos, porque no podemos solamente tomar una pequeña porción de un servicio, por ejemplo, una área, y de repente pensar que esa pequeña porción no va a afectar el resto del servicio, y ahí es en donde muchas veces tenemos grandes errores. Todo cambio que hagamos en esas partes de un conjunto va a generar necesariamente consecuencias, pueden ser positivas o negativas, en el conjunto en general. Por eso es que los planes estratégicos siempre deben partir de lo particular, considerando la generalidad. Es muy importante porque estos planes estratégicos cambiarán de acuerdo a las necesidades, es decir, es muy diferente un modelo para mejorar un servicio que un proceso, que un procedimiento, o para aprovechar mejor los recursos o el tiempo. También hay que considerar que será distinto aplicar un modelo de calidad en un hospital privado que en un hospital público, en una unidad de atención en medicina familiar, en un centro de salud, que en un hospital de segundo nivel, que en uno de tercer nivel, que en uno de alta especialidad o un instituto nacional. Cada uno de estos tiene sus propias características, cada uno de estas unidades o de estas entidades organizacionales tiene un diferente proceso administrativo, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Quiere decir que si nosotros desarrollamos una estrategia de mejora de la calidad en un instituto nacional, es muy difícil que podamos aplicar esa misma estrategia tal cual está expresada en una unidad o en un centro de salud muchísimo más pequeño. Lo mismo sucede al revés. Desarrollamos nuestra estrategia de mejora continua en un centro de salud, muy difícilmente vamos a poder implementarla en un instituto nacional. Cambia la organización, cambian los recursos, cambian las personas, cambia toda la estructura administrativa de cada uno de estos lugares. Obviamente también van a cambiar las estrategias. En otras palabras, lo primero que debemos hacer es comprender acerca de cómo funcionan los ciclos, cómo y cuándo es conveniente aplicarlos, y lo más importante es a qué podemos aplicarlos sin necesidad de afectar todo lo demás, o sin necesidad de hacer mucho trabajo que finalmente no va a poder ser implementado en otro lugar. Así es que primero nos ubicamos en nuestra organización, en nuestra estructura administrativa, para posteriormente pensar en estos ciclos de calidad que vamos a implementar. Fundamento. Entre las herramientas más utilizadas para la mejora continua está un modelo de calidad de 4 pasos que básicamente todos conocemos, que es planificar, hacer, verificar, actuar, o PDCA por sus siglas en inglés, y también es conocido como ciclo de Deming.
Ya hemos escuchado varias veces de este ciclo de Deming y vamos a partir, básicamente casi todos los modelos parten de este ciclo porque es muy completo y nos conviene mucho entender bien cómo funciona cada una de estas 4 partes. Planificar, bueno, es identificar la oportunidad y planificar para el cambio. Hacer es implementar el cambio en pequeña escala. Verificar es utilizar los datos para analizar los resultados del cambio y determinar si hizo una diferencia. Y finalmente, actuar. Si el cambio se ha realizado correctamente, implementando una estrategia más amplia y evaluar continuamente los resultados. Si el cambio no funcionó, hay que comenzar de nuevo todo el ciclo. Existen otros métodos ampliamente utilizados para la mejora continua y la gestión de la calidad total. Todos, al menos la mayoría, hacen hincapié en la participación y el trabajo del equipo de trabajadores, medir y sistematizar los procesos, reducir la variación, los efectos y los tiempos de resultados. Es decir, los planes o los ciclos de calidad para alcanzar la calidad tienen básicamente la misma estructura y por eso es que nos conviene analizar muy a fondo uno solo, entender muy bien cómo funciona y de ahí podemos partir para desarrollar, yo siempre he recomendado, nuestros propios modelos. ¿Por qué? Cada unidad es diferente porque la realidad de nuestro centro de salud, de nuestra unidad de atención hospitalaria, es muy diferente a la realidad de otra unidad hospitalaria o de otro centro de salud, aun cuando pertenecen a la misma institución o a la misma secretaría o organización más grande. No es lo mismo un centro de salud ubicado en Tlaxcala que un centro de salud ubicado en la Ciudad de México que otro ubicado en la Sierra Madre Occidental. Es decir, cada uno tiene un tipo de población, un tipo de recursos, incluso un tipo de administración y esto lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué no desarrollar nuestro propio modelo si tenemos la característica única de la organización? Eso pues yo creo que nada más se debe a un poco de desconocimiento o a tener la creencia de que no es posible generar un modelo de mejora de la calidad único y que funcione únicamente para nosotros. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que es mejor hacerlo que tener que depender de otros modelos o de otras circunstancias, porque al final vamos a tener el problema de ir poniendo como parches a lo que ya está establecido y eso pues al final no va a funcionar. Bien, estos modelos que estamos platicando, todos los que generan a partir de la necesidad de mejorar la calidad, son utilizados en todo el mundo porque son muy lógicos y en realidad todos los días los aplicamos a muchas de nuestras actividades, tanto en casa como en el trabajo. Sin embargo, a pesar de ser así de lógicos y hasta de sentido común, es un verdadero problema aplicarlos. ¿En qué consiste la complicación? En el simple hecho de que todos los días el servicio, las personas, el lugar, presenta una indeterminada cantidad de aspectos que deben ser mejorados. Cosas que mejoramos ayer, hoy ya necesitan otra mejora o esta misma mejora ha ocasionado algún problema en otra área y esa área debe ser mejorada. Es decir, no se detiene el trabajo. El hecho de que hayamos creado nuestro modelo, lo hayamos aplicado y tengamos buenos resultados en donde se aplicó, no significa que se deba quedar estático y no significa que se deba quedar escrito en piedra y que nunca más nadie deba hacer nada por mejorar ese mismo modelo. ¿Qué pasa en los servicios de salud? Todas las situaciones son diferentes. Cambian constantemente los pacientes, cambian los procedimientos, hay nuevas investigaciones todos los días, hay nuevos dispositivos, nuevas técnicas y todo eso necesariamente va a tener que integrarse a nuestros modelos de gestión de la calidad y necesariamente los va a alterar. Va a ocasionar ciertas funciones mejor o más elevadas y ciertas funciones que van a ir quedando rezagadas por el mismo avance que vamos teniendo en nuestra ciencia.
Un ejemplo de estos ciclos, cuando los tratamos de aplicar, es un ejemplo muy común, es el tiempo de espera para que el paciente reciba la atención. El plan de mejora puede estar estructurado de tal manera que en el papel resulte totalmente adecuado, blindado prácticamente, pero sigue dependiendo de que el personal llegue a tiempo y de que cuando llegue se ponga a trabajar. Yo puedo tener perfectamente bien estructurado todo lo que va a suceder, excepto el factor humano. Cuando entonces encontramos el fundamento de que el plan falló porque el personal no llegó a tiempo, tenemos un cambio bien significativo. Resulta que lo que yo debo mejorar no es el tiempo de atención al paciente como primera necesidad, sino la puntualidad con la que llegan los trabajadores. Y aunque los trabajadores lleguen puntualmente a trabajar, tenemos el problema de que no empiezan a trabajar inmediatamente. Entonces yo digo, voy a hacer mi plan. Las consultas tienen que empezar a las 8 de la mañana, lo cual significa que para que el paciente no espere, vamos a desarrollar una estrategia y les vamos a dar cita a las 7:55 para que el paciente reciba atención a las 8 de la mañana. A las 7:55 debe estar preparado la documentación, o sea, yo puedo hacer muchas cosas. Pero resulta que son las 8 o 10 de la mañana y la persona que está a cargo de la atención no llegó o viene retrasada. Mi plan ya no funcionó porque todo consideré excepto que la persona no llegó o no se presentó en ese momento en el servicio. O sí llegó, sí se presentó a trabajar, pero está atendiendo otros asuntos, sean personales o del mismo servicio, que le impiden presentarse en el lugar en donde va a brindar la atención a las 8 de la mañana. Pasa que ese personal sí llegó a las 8 de la mañana, sí se recibió al paciente a las 8 de la mañana y entonces lo primero que hacemos es solicitar el expediente de este paciente. Pedimos el expediente, pero la persona de archivo no está en su lugar o no hay acceso a través del sistema computarizado al archivo porque el servidor tiene una falla, porque se fue la red, N cantidad de cosas que ya de todas maneras, aunque yo haya llegado, hay otros factores que tampoco pude determinar porque son cientos de cosas que pueden pasar, que pueden salir mal dentro de la planeación estratégica y por eso es que antes de hacer una planeación estratégica, antes de llevar a cabo un plan, diseñar un plan de mejora continua, lo primero que tenemos que hacer, que aprender a hacer es un análisis situacional. El análisis situacional es precisamente la herramienta que me va a dar todos estos elementos, me va a indicar cómo están las cosas dentro de la unidad o dentro del servicio en el momento actual y con qué cuento para poder llevar a cabo mi plan de trabajo. No quise hacer o no pude hacer o no se me ocurrió hacer un análisis situacional. Es prácticamente seguro que mi plan de mejora continua lamentablemente no va a funcionar porque no tiene una base sólida, al menos una base realista sobre el cual voy a elegir todo el plan que estoy tratando de llevar a cabo. Es un problema que tenemos que considerar y tenemos que aprender a hacer estos análisis situacionales previos a cualquier tipo de estrategia. Bueno, los ciclos y los modelos. La inmensa mayoría de los ciclos y modelos de calidad se enfocan en mayor o menor medida a una serie de 3 o 4 pasos según sea el caso. Estos pasos son planear, hacer y verificar. Eso lo tienen prácticamente todos. Resulta curioso que ninguno de los modelos, por lo menos los que nosotros revisamos para hacer esta sesión, contempla como primer paso el análisis situacional del que ya estamos hablando. También tienen que analizarse los recursos, las posibilidades, el equipo de trabajo y en general las necesidades.
¿Qué pasa? Suponemos que todos los modelos ya dan por hecho que se hizo previo el análisis situacional y por eso es que no se considera como el primer paso. Las personas que diseñan todos estos planes y los publican en el mundo entero han de suponer, bueno, es que para hacer el plan ya detecté todas mis necesidades, ya detecté todas mis situaciones laborales, ya detecté y ya tengo una lista de todos los recursos de los que puedo disponer y por eso no considero necesario ponerlo como un primer paso. Para nuestro caso nosotros sí lo tomamos en cuenta y sí lo primero que vamos a hacer es un análisis situacional de todo eso. ¿En qué consiste? Ya decíamos, es las necesidades de los pacientes, no las del servicio. Se analizan estas necesidades mediante una serie de datos disponibles que tenemos a través de encuestas, a través de cuestionarios de salida después de una atención, una intervención médica, una intervención de enfermería. Tenemos toda una serie de herramientas que podemos implementar para conocer las necesidades del paciente. Pero también necesitamos conocer las circunstancias y las necesidades del personal. También necesitamos conocer los recursos con los que cuenta la unidad, las posibilidades. Necesitamos entender perfectamente bien la normativa en la que estamos trabajando, cuáles son nuestros modelos administrativos, cuáles son nuestros ciclos de trabajo de cada una de las personas. Tenemos que entender con qué equipos contamos, con qué equipos no contamos. Es decir, el análisis es un tanto más complicado incluso que hacer el mismo plan de mejora continua, porque en el análisis está todo lo que va a impactar positiva o negativamente nuestro plan de desarrollo o nuestro plan de mejora continua. El plan propiamente dicho, ya cuando empezamos después de este análisis situacional, también tiene necesidades que de igual manera deben ser atendidas. Hablamos de las necesidades de nuestro plan de trabajo. El personal desarrolla metas individuales para mejorar la calidad del servicio. Estas necesidades se basan en instrumentos similares a los aplicados para conocer las necesidades del paciente, aunque no son los mismos y no tienen los mismos objetivos. En este paso, en el paso de hacer la planeación, es en donde realmente se proporciona la instrucción hacia todas las personas siguiendo los objetivos de lo que va a hacer o de lo que ya es nuestra estrategia. Tenemos que poder decirle a las personas cuáles son sus funciones claramente delimitadas, cuál es el objetivo o la meta de la estrategia claramente delimitado también, y así poder empezar a actuar, que es nuestro siguiente proceso, no sin antes un paso que está entre planear y actuar, que es bien importante, que es la estandarización. La estandarización quiere decir que todo está relacionado, todo tiene la misma línea de trabajo. El diseño, los planes y los métodos utilizados deben pasar por un proceso de revisión con la finalidad de estandarizarlos. Esta estandarización es un paso crucial para establecer un plan de mejora continua o crear de cero un modelo de calidad. Es decir, no funcionará el modelo ni la mejora continua cuando cada persona, cada servicio de la organización tiene una diferente idea de lo que es la calidad, de lo que es el objetivo, de lo que se pretende lograr y de cuál es la estrategia. Mientras cada persona o cada servicio tenga una visión diferente, no vamos a poder aplicar una estrategia que afecte o que abarque a toda la unidad. Cuando una vez que hemos hecho nuestro plan, lo hemos echado a andar, hemos verificado, ahora viene la parte de saber si la estrategia funcionó o no funcionó.
Obviamente, cada persona involucrada e interesada en brindar un mejor servicio quiere que la estrategia funcione, quiere ver los objetivos cumplidos y las metas alcanzadas. La pregunta es, ¿qué sigue cuando se tienen resultados positivos? Cuando por fin logramos un avance significativo, cuando hemos roto ciertos vicios o ciertas situaciones que estaban retrasando o perjudicando la atención a los pacientes, lo que sigue es repetir esas mismas circunstancias en otro servicio o en otro proceso o en otro procedimiento. Por eso se llaman ciclos. Entonces, yo ya tengo una experiencia de un ciclo bien aplicado, bien desarrollado, es decir, una buena planeación, tengo una correcta estandarización, todos estamos en la misma sintonía, hemos hecho las cosas porque ya instruí adecuadamente a las personas, he verificado que la estrategia ha funcionado, ahora viene repetir ese mismo plan, esas mismas instrucciones, y ahí es en donde me voy a dar cuenta y voy a necesitar hacer las adecuaciones necesarias para aplicarlo a cada uno de los servicios de la unidad o a cada una de las unidades. De ahí, ¿se acuerdan? Al principio decíamos, no puedo desarrollar un plan en un centro de salud muy pequeño y tratar de implementarlo en un instituto nacional, porque hay muchas diferencias tanto administrativas como de personal como de recursos en estas dos entidades. Aunque pertenezcan a la misma institución, hay toda una serie de cosas que debemos considerar. Lo que sí puedo hacer es un ciclo, es decir, lo que hice aquí lo puedo replicar acá con las características del Instituto Nacional. Lo que hice en el Instituto Nacional lo puedo replicar en un centro de salud tomando en cuenta las características de ese centro de salud. ¿Qué pasa cuando, por qué es tan necesario hacer una prueba antes de aplicarlo? La respuesta es sencilla, aunque abarca una cantidad de aspectos bastante considerable. Lo más importante, ya decíamos hace rato, todos los días cambian los servicios, todos los días nos enfrentamos a circunstancias diferentes y todos los días tenemos que dar solución a una serie de cosas que no se encontraban ayer, que no estaban ayer. Entonces, podemos hacer una prueba, podemos ver que está funcionando y siempre tener la característica de la adaptabilidad. Tenemos que poder adaptar lo nuevo a estos modelos que ya están empezando a desarrollarse, que ya están aplicándose, y así poder ir funcionando, ir juntando todo esto hacia una estrategia que ya se pueda aplicar en un sistema mucho mayor. Vamos a hablar de una estrategia que nació en un centro de salud y que de repente se aplica a todas las instituciones, a todas las organizaciones de salud públicas y privadas a nivel nacional. Tal fue el caso de la estrategia, por ejemplo, de lavado de manos. Se detecta una necesidad en una comunidad muy específica y se convierte en una estrategia nacional. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo pasó de ser una cosa muy particular a una gran generalidad? Precisamente adaptando y entendiendo los modelos y las situaciones de cada una de las unidades. ¿Cuáles son entonces los recursos de la estrategia a pequeña escala? ¿Qué nos permite implementar ese tipo de estrategias a gran escala? Lo primero es considerar lo que necesitamos a pequeña escala. Los ciclos, cualesquiera que sean para la mejora continua, y los modelos de calidad total siempre forman parte de una estructura mayor, y esa estructura es la estrategia que permite mejorar esos ciclos, cosa que nunca debe perderse de vista. No son la estrategia propiamente, sino lo que permite que la estrategia funcione. El marco de investigación que vamos a desarrollar para hacer estos alcances mayores constan de 3 preguntas. ¿Qué estamos tratando de lograr? Aquí es en donde se planean los objetivos, es la declaración de los objetivos. 2.
¿Cómo sabemos si el cambio es una mejora? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto que estamos tratando de hacer, o esto que estamos proponiendo, va a repercutir en una mejora tangible, una mejora real, ya en las unidades de atención? Y 3, ¿qué cambios podemos hacer que se traducirán en una mejora? Si contestamos estas preguntas adecuadamente, tenemos una base muy importante para poder cimentar nuestra estrategia. Si estas preguntas no tienen una correcta respuesta o es una respuesta trucada, pues básicamente no solo vamos a estar engañándonos a nosotros mismos, no vamos a tener éxito sencillamente porque no hay un cimiento adecuado. Saber que el cambio representa una mejora, ¿cómo nos aseguramos de eso? Primero tendremos que medir los resultados, como en el caso que analizamos hace rato, la reducción del tiempo que un paciente tiene que esperar para recibir una cita por primera vez o la atención después de haber obtenido su cita. Si hacemos un cambio en este sentido, obviamente afectará las cargas de trabajo y las citas del paciente para los tratamientos. En un tiempo relativamente corto se sabrá si el cambio ha dado lugar a una mejora sostenible. Lo mismo se hará con cada uno de los objetivos propuestos. Las medidas de este modelo son herramientas para el aprendizaje. Esa es la parte quizá más significativa de nuestro trabajo de investigación, que aprendimos de estos cambios que implementamos en este modelo a pequeña escala y cómo podemos implementar esos cambios a gran escala. Mucho que considerar, ahí es en donde ligamos el análisis situacional. Los cambios que se pueden hacer y que se traducirán en una mejora. Hay muchas posibilidades, podemos hablar de cientos de posibilidades y lo mismo miles de variables de las que decíamos hace rato. Sin embargo, la evidencia de la literatura científica y los programas de mejora que se han implementado en hospitales nacionales y en el extranjero sugiere que hay un número reducido de cambios que resultan en la mejora. Para identificar el cambio como positivo conviene apegarse a 5 principios que pueden ser útiles. Mucho ojo con estos principios. Primero, el cambio beneficia al paciente, esa es nuestra máxima prioridad, pero beneficiar no necesariamente significa hacer algo por el paciente, sino no perjudicar, que tampoco quiere decir un beneficio directo. Hay que tener mucho cuidado con este uso de las frases. Beneficiar al paciente o no perjudicarlo no necesariamente es beneficiarlo. 2. El cambio no perjudica al trabajador, pero no necesariamente lo beneficia. También hay que tener mucho cuidado. 3. El cambio es sostenible, es decir, se puede satisfacer la demanda de recursos que se necesitan para el cambio. Eso también es bien importante. 4. Hay capacidad para satisfacer las necesidades de los pacientes en todas las etapas de atención. No vaya a ser que yo tenga la capacidad para mejorar el tiempo de espera, pero no la capacidad para que se le surtan su receta adecuadamente. 5. El cambio se puede volver a implementar, y esta es la pregunta que sale y que representa todo lo que analizamos en esta sesión. No se puede volver a implementar, no estamos hablando de un ciclo. El cambio se puede implementar, entonces hablamos de un ciclo. Cuando no se puede implementar en otro lado o se puede repetir la mejora, entonces estaríamos hablando más propiamente de un modelo. Y cuando tenemos un modelo, generalmente lo vamos a aplicar a una sola circunstancia, a un solo servicio o a una sola área de un servicio, y ese va a ser como tu modelo de trabajo, mientras nosotros tenemos otro modelo. Una vez que hemos tenido varios modelos y que podemos implementarlos en otras unidades o en otros servicios, entonces sí ya estaríamos hablando de ciclos de calidad. Esa sería la gran diferencia entre un ciclo y un modelo de calidad. Los ciclos todos deben ser secuenciales y sobre todo cuando las pruebas revelan que hay resultados positivos. No hay ciclos que no sean secuenciales.
Bien, pues una vez entendidos estos ciclos y modelos de calidad y más o menos lo que tenemos que hacer, obvio hay que leer el artículo de la sesión, podemos concluir en la práctica. Los ciclos de calidad deben adaptarse a las necesidades del servicio y nunca el servicio a las necesidades del ciclo. Toda la institución, todo eso, los ciclos deben adaptarse a estas características. Cada persona requiere o necesita modificar el resultado de un proceso siempre con miras a mejorar ese proceso. Toda la institución, toda organización requiere ir adaptándose al medio en el que ejerce o en el que trabaja o en el que se desarrolla o en el que presta los servicios. Si la institución no se adapta al medio, no se adapta a las necesidades, a las circunstancias que se nos presentan todos los días, muy difícilmente va a tener éxito. Por eso es que hay cosas que ya no se aplican desde hace muchísimos años, porque van evolucionando y vamos aprendiendo precisamente de todas estas iniciativas al momento de implementar los ciclos y los modelos de calidad. Si todo es correcto, si nuestras investigaciones, las indagaciones que vamos haciendo, las preguntas que vamos haciendo tienen respuestas adecuadas, se hacen preguntas correctas, las preguntas honestas que pueden darnos verdaderamente un panorama de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, podemos hablar de que estamos implementando o tenemos una buena tasa de éxito para implementar un ciclo de calidad. Si el resultado es el esperado, se podrá ampliar a estrategia, ya sea del servicio a la unidad, de la unidad al siguiente nivel, del siguiente nivel al que sigue, posteriormente a una estrategia nacional. No sirvió o solamente sirve en un centro de salud o en una unidad, en un consultorio médico, por ejemplo, pues muy difícilmente lo voy a poder, aunque no quiere decir que no lo aplique en ese exclusivo lugar. Tal vez este modelo que yo desarrollé sirve para consultorios de atención a la salud y pueden aplicarse en todos los consultorios que tengan las características que tiene más o menos en el que se desarrolló el modelo. Es decir, hay bastante trabajo y es muy interesante aplicar un modelo. Anímense a crear su propio modelo, su propio ciclo de mejora de la calidad. Es bien gratificante y es muy interesante, es un trabajo muy satisfactorio cuando vemos los resultados de nuestra investigación, de nuestro trabajo y que se pueden aplicar solamente en nuestra unidad con posibilidades de aplicarlos en otras unidades. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.